La sociología como disciplina académica se ha enriquecido a lo largo de la historia gracias a la contribución de destacados pensadores que han formulado teorías fundamentales para comprender y analizar el desarrollo de la sociedad. A medida que exploramos las teorías y argumentos de estos destacados sociólogos, nos sumergimos en un viaje intelectual que nos permite comprender mejor la dinámica del desarrollo social. Sus enfoques, a menudo complementarios, a veces contradictorios, ofrecen valiosas perspectivas para analizar la sociedad y su evolución a lo largo del tiempo. En este video veremos cómo la argumentación teórica del desarrollo sociológico se convierte en un fascinante campo de estudio que nos permite explorar las visiones y enfoques por medio de las obras y contribuciones de figuras influyentes como Augusto Comte, Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber. Para comprender la riqueza y la complejidad de la sociología como disciplina. Buenas tardes. En breves palabras les voy a dar a conocer quién fue Auguste Comte. Él es un filósofo francés, padre del positivismo, nacido en 1798. Él nace como uno de los aprendices de Henry Saint-Simon, un socialista utópico, del cual toma las bases para formular lo que sería posteriormente la teoría positiva. Estamos en la época de las nuevas revoluciones, el fin de la Edad Media y el fin del feudalismo, así como el surgimiento de la revolución industrial. En esta ley de las 3 etapas menciona que la etapa inicial de la humanidad fue la etapa teológica. En el pensamiento se basó principalmente en la teología y la metafísica. No se buscaban respuestas más allá que lo dado por Dios, ¿no? El estado metafísico en este se intenta superar esa etapa y se accede a conceptos abstractos, entidades invisibles y causas no observables, ¿no? Se recurre a palabras como causa primera o leyes naturales. En esta tercera etapa o el estadio final del conocimiento humano se llama el estadio científico, porque va a superarse esta parte de la metafísica y del pensamiento religioso y se va a basar en el empirismo o las bases epistemológicas, la experiencia sensorial, observación de fenómenos del mundo real y rechazo de todo conocimiento previo a la experimentación, basado en el método científico, en el cual se basa en la formulación de una hipótesis, recopilación de datos, experimentación y resultados mediante la observación y medición de los mismos. Y la sociología kantiana es inseparable de sus ideas sobre la naturaleza, sociedad y el individuo, y él presupone que la sociedad no es lo mismo que la suma de todos sus individuos, por lo tanto los individuos no son lo mismo que una sociedad, en tanto que la mayor parte de las masas de la sociedad está constituida por poblaciones no letradas. La educación debiese ser llevada a todos ellos. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Fue uno de los pensadores más importantes del siglo XIX. También fue el analista más importante de la nueva sociedad, que nació junto con la Revolución Industrial y el capitalismo. Su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en 1867, ya que realizó varios aportes a la filosofía, la economía y otras ciencias sociales. Marx tenía 3 características principales, que es igualitaria, laica y productiva. Estaba a favor de la lucha por una educación igualitaria. También consideraba que podía haber una escuela igual para todas las niñas y niños en una sociedad que sustituyera el capitalismo. Su propuesta incluye el carácter laico de la escuela, donde solo se enseñaran los saberes de las diferentes ciencias y no las diferentes doctrinas de los partidos o clases sociales. Precisamente ese carácter laico y pluralista le llevaba a oponerse a las escuelas adoctrinadores en una determinada ideología o religión, y también a proponer una educación social. Proponía que las escuelas y los diferentes niveles del sistema educativo estuvieran controlados por las organizaciones obreras y populares. Émile Durkheim fue un filósofo francés al cual se le atribuye como padre de la sociología de la educación, el primero a sostener el fenómeno educativo como ciencia, a lo que llamamos hoy en día sociología. Él menciona que consiste en una socialización metódica de nueva generación. Este se orientó en las teorías sociológicas y epistemológicas, y a su vez él la bautiza como sociología de la educación. Sus principales planteamientos fueron: 1. Hechos sociales, que se entiende como maneras de sentir. Los considera como una manera fisiológica, sociológica, cultural, en la que se desarrollan acciones colectivas
de diversas realidades. Como acción colectiva, la denomina como un conjunto de creencias y sentimientos comunes a término medio de los miembros de una misma sociedad y constituye un sistema determinado con vida propia. Como educación moral, se apoya de una educación intelectual basada en un pensamiento racional, lo cual permitirá una homogeneidad. Y por último, una división de trabajo social, donde los individuos se desarrollan trabajando entre grupos y a su vez de manera individual, la cual realizan lo que son funciones específicas. Bueno, yo te voy a hablar sobre Max Weber. Él nace en el año de 1864 y muere en 1920. Max Weber fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, el cual es considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y de la administración pública. Entre sus referencias en la educación podemos encontrar dos obras importantes: Economía y Sociedad y Ensayos sobre Sociología de la Religión. En estas obras, Max Weber aborda tres cuestiones importantes que pueden configurar hacia una teoría sociológica sobre la educación. Entre ellas la homología estructural iglesia-escuela, los tipos de educación y las relaciones que existen entre la escuela y la burocracia. En la sociología de Weber, la escuela, junto con la familia y el aparato eclesiástico, son asociaciones de tipo hierocrático. Dígase así, asociaciones hierocráticas, que es una asociación de dominación. Max Weber y la educación y dominación. Para Max Weber, la educación se ubica en el campo de la dominación ideológica. Esta idea se contempla como un segundo aspecto de su teoría de la educación, que es siempre una prolongación de su sociología del poder y la dominación. El impacto que tiene la sociología weberiana en los desarrollos actuales en la sociología de la educación. En términos de Weber, la dominación que ejerce la escuela va a comprender un conjunto de imposiciones cuya influencia se extiende en ámbitos que exceden los contenidos culturales que en ella distribuyen. Dominación ideológica. En la dominación ideológica es la función que la escuela no se limita a definir y delimitar la cultura legítima, sino que la impone como tal. También crea hábitos y de conducta, puesto que conforman a la juventud. Enfoque credencialista. Este enfoque es el que está inspirado en Weber como una teoría para interpretar el papel que tiene la escuela en la emisión de títulos que acrediten ventajas laborales a la hora de ponderar un estatus social a las personas. Teorías sociológicas actuales y la sociología de la educación. La sociología es el estudio de la formación y del funcionamiento de la sociedad y tiene por objeto el estudio de las relaciones humanas, empleando la observación, la verificación empírica, la teoría y la razón. Las principales teorías sociológicas son el funcionamiento, la teoría del conflicto, la interacción simbólica y la teoría de sistemas. Por otro lado, la sociología de la educación es comprender la contribución del aprendizaje escolar hacia la comunidad y viceversa, con el propósito de mejorar las conductas humanas. La sociología de la educación es una filosofía y práctica muy valiosa para el mundo académico y los procesos de formación. Los 5 aspectos que estudia la sociología de la educación es la adaptación de los individuos, el desarrollo humano, la influencia social y la implicación familiar en la educación.